Bueno, primero, pues darle las gracias al concejal Samir por su ponencia. Él ha mencionado varias cosas pues, que yo voy a tratar de no repetir. Entonces, por ejemplo, el componente jurídico no lo voy a discutir y pues algunas de los apartes de la exposición de motivos del proyecto también las voy a dejar con la presentación que hizo él. Yo quisiera, pues, primero que todo decir que comparto el espíritu de este artículo, de este proyecto de acuerdo 100%. Simplemente, pues, el ejercicio de realizar la ponencia y después la discusión con la administración, con el otro ponente y con los autores, pues ha sido pulir el espíritu de este proyecto de acuerdo, tratando de volverlo pues lo más viable y pragmático posible. Entonces, no cambia. Y no, bueno, listo. Entonces, eh, lo primero, esto ya lo mencionaba el concejal Samir, y es una discusión que tenemos frecuentemente acá en el Consejo. Nosotros, pues con el tema del transporte público, estamos entre la espada y la pared. Tenemos un camino que es subirle a la tarifa prácticamente todos los años, como ha sucedido en los últimos 5 años, cual pues evidentemente es indeseable para todos los usuarios. O el otro camino es pues, ampliar un déficit gigantesco, que es lo que pasó en la administración entre 2011 y 2015, cuando, eh, perdón, entre 2011 y 2015, es cuando no se le subía tanto la tarifa, pero pues entonces toca sacar recursos, pues el presupuesto general del distrito para tapar el hueco. Entonces, evidentemente, ninguna de esas dos alternativas es positiva. Este proyecto de acuerdo, pues, digamos, se pone una meta súper ambiciosa y es decir, que vamos a llegar a la tarifa cero, como lo han hecho algunas ciudades de Europa de aquí a 10 años. Entonces, se hace un recuento de estos factores, no voy a tocarlos todos, pero por supuesto, lo que ya decía, subirle la tarifa todos los años es un desastre para los usuarios, hace que haya más gente que no pueda usar el servicio, hace que haya alguna gente que se cuela más. Y por supuesto, lo más grave es que tiene menos capacidad adquisitiva porque le toca gastarse una parte importante de sus ingresos en pagar el transporte. Por el otro lado, pues hoy en día casi nos toca gastarnos 1 billón de pesos en subsidiar la tarifa de Transmilenio, que idealmente pues nos podríamos estar gastando en otras necesidades de la ciudad. Lo que dice el proyecto de acuerdo es, mire, acudamos a una serie de mecanismos de financiación alternativa que define el Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí hay de todo. Entonces, valorización, APPs, subsidio a la operación que ya se hace, algunas, algunas estrategias que se han usado pues, a nivel internacional y que son bastante pues, elaboradas, como la subasta para poder tener vehículos en la ciudad, como se hace en China, el impuesto al combustible que ya tenemos, pero pues, se podría siempre aumentar, peajes de acceso, cobros por siniestralidad, cobro del parqueo en vías, sobre tasa al parqueo, digamos, esto es un abanico de estrategias que se podrían potencialmente usar para ayudar a, pues dice el proyecto de acuerdo, avanzar hacia esa tarifa cero. Estas son algunas de las ciudades que han logrado llegar a esa tarifa cero. Pues, ustedes pueden ver, son ciudades bastante chiquitas y pues cuyo transporte público difícilmente es comparable al de Bogotá. Entonces, nosotros, digamos, con el espíritu, compartimos 100% el espíritu del proyecto de acuerdo y es que pues toca buscar cómo hacemos para que la gente le toque gastarse cada vez menos plata en el transporte público sin quebrar a la ciudad en ese ejercicio. Sin embargo, pues miramos las cifras, hoy en día pues el transporte público recauda alrededor de 2.200.000.000 pesos al año en tarifa, más
casi 900.000 millones que pone de su bolsillo el distrito para alimentar el FED. Esto quiere decir que si quitáramos la tarifa mañana, el distrito tendría que sacar 3.100.000 millones de pesos para garantizar la tarifa cero. Eso, pues, no solamente parece bastante difícil de alcanzar así, sino que tiene unas limitaciones adicionales. Por ejemplo, que si uno le baja el precio al transporte público, pues va a haber más usuarios y ese subsidio tendrá que ser mayor. Eso pues es una contradicción porque quisiéramos que tuviera más usuarios, pero lo que quiere decir es que vamos a tener que conseguir más plata, inclusive que ese monto enorme. Y por supuesto que si añadimos nuevas redes de metro, de transporte férreo, de Regiotram, de Metrocables, pues ese subsidio tendría que ser también cada vez mayor. Entonces, pues digamos, la pregunta es, ¿de verdad somos capaces de conseguirnos esa plata de aquí a 10 años? Mi posición personal es que eso parece un poquito utópico. Por supuesto sería deseable, pero me parece muy difícil de alcanzar. Entonces, lo que proponemos en la ponencia es, antes de hablar de tarifa cero, es pongámonos de meta que no vuelva a subir y que no vuelva a subir sin pues que el mecanismo sea sacar plata del presupuesto general para metérselo al FED. Para hacer eso compartimos pues la motivación de este proyecto de acuerdo y es que hay que buscar dentro de esas alternativas que definía el Plan de Desarrollo Nacional cuáles podemos utilizar y que logremos por lo menos estabilizar esas tarifas y que no vuelvan a subir. Si podemos, pues las bajamos, pero pongamos por lo menos el compromiso de no volverlas a subir de aquí a 10 años. Entonces, pues, digamos, el proyecto original tenía varios comentarios o varias referencias que nosotros creemos que se pueden mejorar y que mencionamos en la ponencia. Uno era, pues, que se ponía el compromiso de una reducción anual, ¿sí? Lo que les estoy diciendo de los... bueno, no, los 3 billones serían para llevar a la tarifa cero, pero pues amarrarse una reducción anual, siendo que ha sido tan difícil aprobar estos mecanismos alternativos de financiación, pues nos parece difícil, ¿sí? Por lo menos busquemos conseguirnos esos recursos para tapar el hueco de casi 1 billón de pesos que tiene el FED y estabilizar la tarifa. El plazo máximo, pues, de ponerlo a 2030 para llegar a la tarifa cero, pues también nos parece muy difícil de cumplir. Y no definía de manera muy clara cómo tiene que hacer el plan para hacer esa estabilización o reducción la Secretaría de Movilidad. Entonces, en la ponencia que hacemos nosotros, pues le cambiamos el tema de tarifa cero a la estabilización y reducción progresiva de la tarifa. Decimos que el plan para esa estabilización y reducción progresiva se debe presentar a 6 meses, que debe hacer unos informes de los avances cada año y que pues el objetivo sería tener la tarifa que no vuelva a subir a 2030. En reunión, inicialmente la administración le dio concepto negativo a este proyecto de acuerdo por varias razones. Ya pues ellos nos contarán mejor, pero hago un recuento para explicar pues un poco cómo llegamos a la proposición conjunta que estamos presentando en estos momentos con el otro ponente y con los autores. La administración dijo que esto fuera viable, pues necesitábamos definir cuánto costaba llegar a la tarifa cero y cuáles iban a ser las fuentes, lo cual por supuesto pues, la competencia del Consejo. Dicen que no se deben descartar pues, las fuentes tributarias para llegar a esa reducción de tarifa o a la tarifa cero que planteaba el proyecto originalmente. Yo entiendo, el autor pues dice que debemos descartar esas fuentes tributarias porque pues no tiene ningún sentido que bajemos la tarifa y simplemente nos estemos gastando los recursos que deberían estar destinados a otras cosas en
en esa reducción, porque pues también la ciudad tiene otras necesidades, pero lo que dice la administración es pues que, por ejemplo, algunas cosas como cobrar impuestos a los garajes podría estar directamente relacionado con esto y podría ser una fuente alternativa de financiación. También dicen un punto muy importante y es que hacer una reducción de la tarifa generalizada pues no es justo, que hay que darle prioridad a las personas con menor capacidad de pago y que en el proyecto de acuerdo no hay un camino cierto para reemplazar la tarifa. Que las fuentes alternativas pues son una fuente complementaria y que no darían para reemplazar la tarifa. Entonces, en la proposición que pues, supongo presentaremos ahorita a continuación, atendiendo el llamado de la administración, le cambiamos el título para que no haga referencia a la tarifa, porque el Consejo no puede cambiar las tarifas, solamente la administración. Queda claro que el primer objetivo es estabilizar la tarifa y después reducir progresivamente, que la administración tiene un año para presentar un plan de cómo va a estabilizar esa tarifa y va a financiarla. Tiene que presentar unos informes anuales de ahí en adelante. Y deja de manera muy explícita la proposición que, digamos, en este avance hacia estabilizar y reducir la tarifa, pues se tiene que garantizar la sostenibilidad del SITP y las finanzas de la ciudad. A mí solo me gustaría decir una cosa más para cerrar esta presentación inicial. Y es que este proyecto tiene digamos, dos destinos posibles. Uno, ser un poquito más como de la inflación normativa que a veces tenemos en estas corporaciones, y es que se aprueba y pues queda como un recuerdo en algún archivo, o se vuelve un plan para la ciudad de cómo podemos garantizar que el transporte público esté mejor financiado de aquí en adelante y que pare de ser una carga exclusivamente de los usuarios y de la ciudad. Para que pueda seguir ese segundo camino, por supuesto necesitamos que la Secretaría de Movilidad haga un plan juicioso y pues que nos vaya reportando en sus avances. Pero sus avances también pasan por este consejo. Y no tiene ningún sentido decir que uno comparte el objetivo de estabilizar y reducir la tarifa y después negar la aprobación de las fuentes alternativas de financiación. Entonces, creo que nosotros podemos hacer dos cosas como concejales. Podemos aprobar este proyecto de acuerdo y decir, claro, pues la tarifa cero, la reducción de tarifa, la estabilización, bravo, todos celebramos eso. Y después negar todas las fuentes alternativas y pues seguiremos en la situación actual donde toca subirle la tarifa todos los años o quitarle recursos a la salud y la educación para metérselas al transporte público. O podemos asumir que el compromiso en aprobar este proyecto de acuerdo es tanto de la alcaldía como de los concejales y que la consecución de esas fuentes alternativas de financiación implica darse unos lapos de impopularidad tanto a la alcaldía como a los concejales. Con eso, pues, cerraría mi presentación, presidente.